Aló, aló, sí, sonido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias al Señor. Dios es bueno, amén. Él nos ama, está con nosotros siempre. Él nos ayuda, Él nos levanta, Él nos fortalece todos los días. Si no fuera por su amor, no sé qué haríamos. ¿Mm? No viviríamos, de verdad. La palabra del Señor lo dice: apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Y es verdad, y todos los días lo compruebo un poquito más, ¿sí? Si me aparto del Señor, las cosas no me funcionan como tienen que funcionar. Puede que se hagan las cosas, pero no funcionan. Entonces definitivamente necesitamos cada día un poco más del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él disponga nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que Él hable en nuestra vida, que lo que tenga que decirnos, mire, no empiece, táquete, no, es para mí. Es para mí, lo que Dios tiene que decirme hoy es para mí. Y es importante que nosotros lo entendamos. Lo que hoy tú vas a hablar, Señor, ¿sí? Porque no es una idea mía ni una idea de las personas que el Señor permite que estén en este lugar, sino es Dios hablando a través de cada instrumento, amén. Entonces vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él hable en nuestra vida hoy, amén. Padre del cielo, estamos aquí y venimos a adorarte, Señor, venimos a exaltarte. Te damos gracias por el privilegio que hoy tú nos estás dando, Señor, para buscarte, para estar aquí en tu casa, Señor. Es un privilegio, Señor. Gracias por esta preciosa congregación, gracias por esta iglesia tuya, Señor, por la que tú has pagado, Señor, por todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ese sacrificio valió la pena, Señor. Y hoy nosotros tenemos entrada ante ti, Señor. Hoy somos salvos, Señor. Hoy somos nuevas criaturas, Señor. Hoy somos reyes y sacerdotes, Señor. Hoy somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo en tu nombre, Señor. Porque tú hiciste una obra preciosa, perfecta, maravillosa, Señor, que hace que tengamos una vida absolutamente diferente, Señor. Gracias por este tiempo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de sueño, de interferencia, de angustia, de miedo, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro hoy que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que este es un terreno, Señor, abonado, Señor, preparado para que tu palabra dé fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete con completa libertad. Tú puedes hacer aquí lo que quieras, como quieras, con quien quieras, cuando quieras. Y en el nombre de Jesús declaramos vida, restauración. Hoy declaramos que tú te levantas y tú nos defiendes y tú nos guías y tú nos ayudas. Padre, hoy yo pongo mi vida delante de tu presencia y te pido, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Hoy renuncio a toda palabra de humana sabiduría y declaro que las palabras que hay en mi boca son tus palabras, son palabras con unción, son palabras de verdad, son palabras de bendición para transformar, para cambiar y para levantar, para restaurar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente te pertenecen a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos. Cualquiera que se sienta triste, cualquiera que se sienta enfermo, hoy es libre en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Hoy ordeno que sean avivados nuestros espíritus, que se destapen los ojos, los oídos, que sea cambiada la mente, que se rompan las cadenas,
y que sean transformados los corazones de piedra a corazones de carne, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Bueno, bien, creo que no quedó nada por decir, creo, ¿sí? La palabra de hoy es una palabra muy sencilla, ¿sí? Nosotros a veces somos los que complicamos la palabra de Dios, ¿sabe? Nosotros somos los que nos enredamos y ponemos y quitamos, pero la palabra de Dios es tan sencilla que un niño puede entenderlo. Un niño puede entenderlo. Y recuerdo muy bien que contaba una vez un pastor que tenía una iglesia que estaba creciendo y estaba creciendo, pero que él quería ser tan absolutamente claro con la iglesia del Señor, que ponía a su mamita siempre en la primera silla, ¿sí? Porque su mamita no había tenido la oportunidad de tener estudios como él los había tenido, o lograr pues otras cosas que el mundo a veces da, que no son malas, son buenas. Entonces siempre la ponía en la primera fila, y cuando terminaba siempre su sermón le preguntaba: mamita, ¿entendiste lo que dijo? Sí, mijito, ¿qué entendiste? Y ella contaba, le dije: gracias, mamá. Y ese era el referente de él. Si su mamá, que era una persona tan sencilla, podía entender, quería decir que todos podían entender. Amén. Entonces, la palabra del Señor tiene esa cualidad. Todos la podemos entender. Todos, todos. Amén. Ok, ¿qué significa boa? Ay, gloria a Dios. Para los que no conocen, boa significa Biblia, oración y ayuno. Boa. Cuando yo conocí al Señor, mi pastor me decía: su instituto va a ser boa. Y no me decía qué significaba, y yo pues por no pasar de tonta, yo no le preguntaba: ¿y qué significa eso? Yo me imaginaba la serpiente esa enorme, hasta que un día me dijo: ¿usted sí sabe lo que le estoy diciendo? Y le dije: no, hermano, de verdad. Entonces me dice: Biblia, oración y ayuno, ese va a ser su instituto. Amén. ¿Sí? Claro, hay muchos cursos en los cuales aprendemos muchas cosas, pero nunca, nada, ni nadie va a poder cambiar la importancia de lo que significa lo que la palabra del Señor dice, lo que la oración nos lleva a hacer, y el ayuno, que es un ejercicio espiritual muy importante, ¿sí? Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de eso. Les hago una pregunta: ¿qué son los altares? ¿Qué son los altares? Vamos a hablar de boa, ¿no? Pero vamos a empezar a desmenuzar como dice la palabra del Señor. Según lo que yo tengo preparado, esta enseñanza puede durar 15 minutos. Lo que yo tengo preparado. Vamos a ver el Señor qué dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué son los altares? No, pero de a uno, todos al tiempo no. Alguien que me diga qué es un altar. ¿Qué es un altar? Un lugar de sacrificio. Es un lugar de sacrificio. ¿Sí? Los altares en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar muchos altares. De hecho, la palabra sacrificio usted la va a encontrar 360 veces en la palabra. ¿Sí? 360 veces. Y resulta que el pueblo de Israel fue levantado por medio de sacrificios, por medio de los altares. Eso fue lo que les enseñó el Señor al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, un altar es un lugar donde se sacrificaba o se hacía un holocausto, ¿sí? Delante de Dios, delante de Dios. ¿Qué es un sacerdote? ¿Quién es un sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? ¿El que hace qué? Que ese sacrificio se presente delante de Dios, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor en Éxodo 30, 6 al 9. Por favor, si Estelita me colaboras. Mientras tanto yo voy a leer qué significa un sacerdote. Oficio, persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios, holocaustos por los pecados de los hombres. ¿Sí? Ese era un sacerdote.
es ahora un sacerdote. El altar era un lugar de consagración, un lugar de sacrificio construido de roca, tierra, bronce o un montón de piedras. ¿Sí? Josué, ¿por qué se hizo hoy por allá? Usted es el que me colabora. Venga, por favor, gracias. No ve que él es mi lector oficial. Yo dije, pero ¿qué se me hizo? Aquí me falta, dije, me falta una silla, por consiguiente me falta una persona. Ok, entonces, ¿qué dice Éxodo 36 al 9, por favor? ¿Listo? Josuecito, si quieres léelo mientras tanto acá, por favor. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces ahí nosotros nos encontramos. ¿Me lo devuelves al 6, por favor? Estelita, si eres tan amable. Listo, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. ¿De qué lugar estamos hablando nosotros? Estamos hablando del tabernáculo. Estamos hablando del tabernáculo, ¿cierto? Entonces, ¿y de quién estamos hablando? Estamos hablando en este momento de Aarón, ¿sí? Ok, entonces dice, y lo pondrás delante del velo, porque acuérdense que el tabernáculo se dividía en diferentes partes, ¿cierto? Pero en cuando está hablando del velo, está hablando de qué lugar. Del lugar santísimo, está hablando del lugar santísimo. Entonces ubíquese por favor en ese lugar. Dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Sí? O sea que el altar es un lugar supremamente importante, donde ¿qué pasa? Está la presencia del Señor y yo me encuentro con Él. Yo me encuentro con Él. En este caso estamos hablando de Aarón. Sigue por favor, Estelita, el 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice que él quemará un incienso aromático. ¿Se acuerdan cómo huele? Un olor fragante, un olor que va a subir. ¿Sí? Está en la presencia de Dios y es un olor que va a subir. Y dice que lo hará ¿cuántas veces? En la mañana. ¿De cuántas veces? De todos los días, de todos los santos días. Por favor, sigue al siguiente. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Sí? Dice que en ese lugar había unas lámparas, ¿sí? ¿Se acuerda que había la menorá? ¿Sí? Esto era lo que había. Muy lindo, ¿no? Por supuesto. Este es bonito, pero falta, ¿cierto? Entonces dice que estas lámparas tenían que estar encendidas permanentemente. ¿Dice cuánto? Perpetuamente. ¿Por quiénes? Por las generaciones, ¿sí? Obviamente por el sacerdote, pero para las generaciones, ¿cierto? Voy a ponerla acá. ¿Listo? Ok, el 9, Estelita, por favor. Ya casi, no se preocupe, no se me afane. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libaciones. Entonces, cuando él tenía que hacer todo esto, porque son pasos rigurosos, ¿sí? Tenía que tener cuidado cómo lo iba a ofrecer y qué era lo que iba a ofrecer. Dice que no podía ser extraño. No podía hacer nada que no le agradara al Señor, ¿cierto? Ok, hay algo que nosotros tenemos que entender.
cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar una cantidad de ritos, vamos a encontrar una cantidad de pasos, ¿sí? Los cuales el Señor quiere que nosotros realmente entendamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar cumpliendo con los pasos y estar aún lejos de Dios, ¿sí? Eso se llama religión. Eso se llama religión. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Con esto, no me lo vayas a quitar, por favor, Estelita. Quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué es una ceremonia? Una celebración. ¿Qué es una ceremonia? Vamos a ver los simbolismos de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Eran simbólicos y típicos, simplemente algo externo que simplemente se ve sin ningún significado interno. Ok. ¿Qué es una ceremonia? Algo que celebramos, ¿cierto? Es una celebración que puede carecer completamente de un significado interno. ¿Sí? Podía venir, ¿sí? Aarón y hacer todo eso y prender y mantener y matar el animalito y toda la cosa y carecer completamente de un significado interno. ¿Sí? Eso es una ceremonia. Algo ficti, dice Martica, vaya. Mire, todo lo que carece de algo que salga de muy adentro es una ceremonia. Es una ceremonia, ¿cierto? Ok. Pero un rito que tenga un significado espiritual presente es un símbolo. Es un símbolo. ¿Se lo repito? Listo. Sí, porque yo tuve que repetirlo muchas veces antes de entenderlo, ¿cierto? Pero un rito, o sea, esto mismo que yo prendo, que yo voy, que sacrifico al animalito, ¿cierto? Que tenga un significado espiritual presente, es un símbolo. Es un símbolo, o sea, esto simboliza algo, esto quiere decirme algo, ¿sí? Esto quiere decirme algo. Y si además señala una realidad futura, o sea, si esto me está mostrando algo hacia el futuro, comunicando al mismo tiempo por anticipación una bendición. Se lo repito. Es que yo sé porque tuve que masticarlo bastante para poder entenderlo. Estamos hablando acerca del simbolismo de los sacrificios, pero una ceremonia es simplemente algo que muestro sin tener un sentido interno, ¿cierto? Pero si a esta ceremonia que yo hago le pongo se me acaba de ir la palabra. Un ingrediente, gracias. Un ingrediente espiritual desde adentro, óiganme bien, ¿sí? Eso va a ser un símbolo. Y ese símbolo me va a mostrar una bendición futura. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Imagínense ustedes a Aarón, ¿sí? Allá haciendo el sacrificio, prendiendo esto, simplemente, uy, se acaban las velas, venga, pongamos, oiga, tráigame unas velas. Pero resulta que cada vez, óiganme bien, que él prendía una de estas lámparas, el pueblo de Israel era movido espiritualmente. Imagínense lo que hacía. Imagínense lo que hacía. ¿Sí? Y eso estaba comunicando una bendición para el pueblo de Israel. ¿Sí? Eso estaba comunicando una bendición tremenda para el pueblo de Israel. Porque cada una de estas lámparas tiene un propósito especial en la vida de cada persona. ¿Sí?
¿Por qué cree que son 7? 7 es el número perfecto de Dios. Es la plenitud de Dios. Y si está encendida, no quiere decir que no estoy en tinieblas. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿qué era lo que comunicaba? Una bendición y que iba a terminar en algo que se llama un tipo. ¿Sí? Nosotros hablamos normalmente de que el Antiguo Testamento, ¿sí?, y el Nuevo Testamento son tipo y sombra. Tipo y sombra. O sea, que aquí muestra algo, pero que aquí es una bendición. ¿Sí me explico? Ok. ¿Se acuerdan del Cordero Pascual? ¿Qué pasó con el Cordero Pascual, Josué? Lo quemaron. ¿En dónde? Egipto. En Egipto. ¿Para qué? Para adorarlo, ¿no? ¿Para qué? Es una protección de lo que era, como simbolizaba la protección que Dios estaba haciendo sobre su pueblo. Mire, el Cordero Pascual fue levantado por el Señor y tenía que ser un corderito perfecto, ¿sí? No podía tener absolutamente una marca y tenían que matarlo de una forma especial, ¿sí? Tenían que ofrecerlo de una forma especial, tenían que comérselo todo y tenían que coger la sangre y ponerlo en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara a esa casa y matara a los primogénitos. ¿Sí? Y dice que recordarían siempre eso porque esa era la libertad y la protección que Dios les había dado de una esclavitud de 400 años. ¿Cierto? Ese es un tipo y sombra de ¿quién? En el Nuevo Testamento, de Jesús. Entonces, ¿fue una ceremonia el Cordero Pascual? Sí, lo fue, ¿cierto? ¿Fue además un rito? Lo fue, pero además es un tipo. Lo es. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos sacrificios y a veces la gente lee la palabra y dice, ay no, pero es que eso de leer Levíticos, es que eso de leer números, es que es como aburrido si nosotros no lo entendemos. Pero cuando nosotros, dice la palabra, que la suma de su palabra es la verdad. Es la verdad. Entonces usted no puede decir, es que a mí me gusta más esto. Claro, a cada uno nos gusta más algo, pero no por eso tengo que quitar algo que está ahí, ¿cierto? Ok, entonces, acuérdese, una ceremonia, un símbolo y un tipo. ¿Listo? Ya me pasé los 15 minutos, ay Dios mío. No importa. De ahí pasa algo que se llama la profecía. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es una profecía? Nosotros vemos que tenemos libros proféticos en la palabra del Señor, ¿sí o no? Ajá, algo futuro que ¿qué? ¿Qué va a pasar? Algo hablado que va a suceder, ¿sí? La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ahí nos dice qué va a suceder. ¿Sí? A veces nosotros le tenemos miedo a la profecía porque no sabemos de qué estamos hablando. No sabemos de qué estamos hablando. Las profecías es una predicción mediante palabras. Ellas comunicaban al israelita creyente, óiganme bien, porque hay israelitas no creyentes, ¿no? ¿Sí? La bendición que iba a venir de la futura realidad a la que señalaban, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir acá. Quiero que tenga en cuenta que cuando hablamos de la palabra profecía, estamos hablando de la palabra de Dios y lo que Dios estaba diciendo para el futuro de su pueblo. ¿Y cuál era el futuro de su pueblo? Salvación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más Dios tiene para nosotros? ¿Somos el pueblo de Dios? Somos la iglesia de Dios. Nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué Dios tiene preparado para nosotros? Y si alguien se está durmiendo, prepárese porque hoy traje tijeras porque los voy a peluquear. ¿Listo? Entonces, al que se duerma lo motilamos. Además, dejé unas regaditas por ahí para que me ayuden porque no me puedo saltar por aquí y por allá. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿Dios qué tiene preparado para su iglesia? Piénselo bien, no me responda por responderme.
Dios, ¿qué tiene preparado para usted? ¿Qué dice la palabra para usted? ¿Para qué? Lo mejor. Lugares celestiales. ¿Qué más? Ustedes son muy espirituales. Wow. Muy espiritual. Una casa. ¿Qué más? Una esposa. Ya se quiere casar. Señor, por favor. Entonces, ¿qué tiene Dios preparado para nosotros? Bendiciones, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Acuérdese que estamos hablando de BOA, Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno, apréndase eso, por favor. Mire, es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros estamos pensando en hacer los sacrificios, ¿hoy hacemos esos sacrificios? María abre los ojos y me mira. ¿Hoy hacemos esos sacrificios? ¿Por qué? Jesús es el único sacrificio válido. Bueno, miren, yo quiero decirles algo, y es que cuando en el Antiguo Testamento se hablan de todos esos sacrificios, todo era tipo, sombra, símbolos, ceremonias, para llegar realmente a algo, ¿cierto? Y era mostrándoles que ya no era necesario que entrara un Aarón o un sumo sacerdote una vez al año, que era lo que sucedía. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio. ¿Y cómo ofrecía ese sacrificio? Voy a redondear la idea, ¿sí? Él se presentaba una vez al año delante de Dios y cada uno presentaba un sacrificio, ¿cierto? Y él entraba, gracias, y él entraba, el sumo sacerdote entraba, pero él tenía que haber tenido una preparación tremenda, especial, empezando porque sus ropas tenían que ser de lino puro, fino, limpio y resplandeciente. No podía sudar. ¿Por qué no podía sudar? Porque si sudaba quería decir que algo en él estaba mal y que estaba haciendo las cosas en sus fuerzas, ¿sí? Que eso es lo que normalmente nos pasa a todos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice que él entraba y entraba amarrado con una cuerdita aquí, y dice que la túnica que él utilizaba tenía unas campanitas alrededor, ¿cierto? Y todo el mundo alrededor estaba pendiente cuando entraba allá. ¿Por qué? Porque si él entraba y no estaba bien con el Señor, al piso. ¿Qué quiere decir? Que se moría delante de la presencia de Dios, se moría. Y entonces cuando no oían las campanas, se murió. Entonces, como nadie podía entrar ahí, sino el sumo sacerdote una vez al año, entonces, ¡ale! ¡Duro! ¡Ale! ¿Sí? Hasta que lo sacaban, ¿cierto? Pero lo peor de eso no era que se muriera el sacerdote. Perdían la oportunidad durante un año de que Dios cubriera los pecados de ellos, los cubriera, no los perdonara, los cubriera. Entonces hay una ley que se llama la ley de la sustitución. La ley de la sustitución. ¿Qué es la sustitución? No, pero Josué, por favor, usted tiene el micrófono. ¿Qué es la sustitución? Concordancia. Vamos a buscar la concordancia. La sustitución era yo me doy a cambio de. ¿Sí? Entonces, como no iban, porque Dios nunca ha aceptado los sacrificios humanos. Ojo, jamás. El hecho que le haya dicho, ¿sí?, a Abraham, dame tu hijo y sacrifícalo, no quería decir que tenía que hacerlo, sino que Dios estaba probando su corazón para que él mismo se diera cuenta que él sí creía en Dios. Ni siquiera Dios sabía que Abraham confiaba en él, pero Abraham necesitaba saber que Abraham confiaba en Dios. ¿Sí? O sea, mire. Es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacían? Cada uno, según su condición, daba o un buey, o un cabrito, o una tórtola, ¿cierto? Un palomito, de acuerdo a su condición, ¿cierto? Y en vez de que la persona fuera, porque el que se merecía la muerte era la persona, ¿no ve que estaba pagando por sus pecados?
Era el pecador y había pagado ese animalito. Le tocaba pagar al animalito por cada uno de nosotros. Entonces esa es la ley de la sustitución, ¿sí? Esa me dice todo el tiempo que otro tiene que pagar por mí. Pero esa es una decisión que yo tomo, ¿sí? Vamos a ir, por favor, Josué, Salmo 32, 1 al 2 y Miller, ¿me puedes ayudar? Salmo 84, 9, por favor. Entonces imagínense ustedes semejante situación cuando caía muerto el sacerdote. Ay, Dios mío, un año donde ellos no tenían cubierto su pecado y además quedaban a la deriva porque Dios decía, allá ustedes. Allá ustedes, terrible, terrible. Entonces, la labor del sumo sacerdote era supremamente importante. O sea que cómo tenía que estar la vida de esa persona. Simplemente venía, prendía las velas, hacía el sacrificio, salió y aquí no pasó nada. No, tenía que todos los días estar a cuentas con el Señor, limpio. Y el día que se presentaba delante del Señor, ese día era el día. Era el día. ¿Qué dice Josué, por favor? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ok, Miller, please. ¿Falta otro? Ok, gracias. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso era lo que tenía que tener el sumo sacerdote, ¿sí? Él era el representante de todos. Por favor. Salmo 84, 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Escudo nuestro, sí. Escudo nuestro, efectivamente. Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere, cierto? Tomando el sustituto, al ser aceptado por Dios, en vez de quien ofrece el sacrificio, porque el sacerdote ofrecía el sacrificio, pero él estaba representando, ese animalito estaba representando a todos, ¿cierto? En vez de quien ofrece el sacrificio, y de esa manera era cubierto su pecado. Mostraba un sacerdocio mediador. Eso hacía que se acercara a Dios y guardara su comunión con Él, y hacía que los sacerdotes cambiaran continuamente. Yo les hago una pregunta. Si usted fuera ese sacerdote y sabe que su vida está pendiendo de un hilo, porque se iba a presentar delante de Dios, ¿cómo sería su vida? Si yo sé, eso es casi que una pena de muerte. Dice, si usted no está bien, se muere. Porque la ley de la sustitución está diciendo, este animalito va a pagar por usted. Pero si este animalito no estuviera, usted paga. Usted paga. Imagínense, eso me parece tremendo. Eso me parece tenaz, ¿cierto? Hay algo que nosotros a veces se nos olvida. La palabra del Señor en el libro de Pedro dice que nosotros, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Ahora, dice que hubo ya un solo sacrificio y uno para siempre, eterno, perpetuo. ¿En quién fue? En la persona de Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ceremonia, símbolo, tipo? Estábamos hablando del Cordero Pascual. Ese sumo sacerdote que a la vez era el Cordero, era Jesús. Era Jesús. Y dice que cuando Él estaba en la cruz, Él pronunció unas palabras. ¿Qué palabras pronunció? ¿Recuerdan? Alberto, ¿qué palabras pronunció? Lana Samatam. Bueno, lo voy a traducir porque yo no sé arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? Y no solamente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Él en ese momento estaba frente al velo del templo para llegar al lugar santo, santísimo, de la presencia de su Padre. Y dice que en el momento en que él muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. De arriba abajo. Y dice que él entró y él fue ese sacrificio. O sea, él fue sumo sacerdote, pero también fue el sacrificio. Perfecto, santo, sin mancha, sin nada. Absolutamente como Dios lo quería, y derramó hasta la última gota de su sangre. Y dice que a raíz de eso, porque yo creo en Jesucristo, tengo esa misma entrada y me convierto en reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. ¿Sí? Ahora entonces somos nosotros los que tenemos que sacrificar. ¿Sí? ¿Qué vamos a sacrificar? Nuestras vidas. ¿Cómo las vamos a sacrificar? Mire, es posible que usted haga, perdónenme lo que voy a decir, lo que le provoque en esta vida todos los días de su vida. Pero va a dar cuentas. Ahora tenemos una opción. Igual vamos a dar cuentas, pero podemos tener una vida diferente. ¿Sí o no? Ok. Vamos a adelantar. Es que me gusta mucho. Habían diferentes clases de sacrificios. ¿Se acuerdan cuáles eran? Algunos. ¿Los de qué? Grano, harina, aceites. Espérense un momentico. No, de personas no había. No, eso sí no, Josuecito. Habían holocaustos, habían sacrificios, habían libaciones, ¿sí? Y todos eran diferentes. Pero habían unos sacrificios especiales que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta. Éxodo 24 y Salmo 50. Éxodo 24, Josué, por favor, y Miller, por favor, Salmo 55. Habían unos sacrificios que se llamaban los sacrificios de paces. ¿Sí? Realmente es muy interesante estudiar acerca de todo esto, pero es que hay tantas cosas que... Unos sacrificios que eran así: en comunión con Dios, que eran holocaustos y las ofrendas de paces, y para la comunión con Dios, que eran las ofrendas por el pecado y por la culpa. ¿Sí? Es que no ve que cuando hay tanta cosa. Entonces, ¿me puedes leer, por favor? Éxodo 24. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ay, perfecto. Como sacrificios de paz a Jehová, ¿cierto? Y el Salmo 55, ¿qué dice? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ok. Entonces mire que hay una diferencia. Unos son los sacrificios de comunión con Dios, ¿sí? O bien con el propósito de restaurar la comunión con Él cuando ésta se había visto perturbada. A ver, lo voy a poner en español castizo. Cuando yo peco, mi comunión con Dios se daña. Entonces Dios quiere que yo haga un holocausto, un sacrificio de paz con Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Ven. Nos vamos a encontrar en el lugar santísimo, tú y yo, y vamos a arreglar las cosas. Porque mi relación contigo tiene que estar bien, ¿sí? Entonces, ahí yo me pongo a paz con Él. Entonces, es con mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios, ¿cierto? Esos son los sacrificios de paces, ¿sí? Y los sacrificios en comunión con Dios. ¿Cuáles eran los sacrificios en comunión con Dios? Para cumplir el propósito de Dios en mi vida.
¿Mm? Porque si yo estoy bien con Él, puedo caminar en lo que Dios tiene para mí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted llega y está bien con el Señor y el Señor le dice, vaya donde su vecina y ore porque está enfermo, que yo lo voy a levantar. ¿Usted qué hace? Sale corriendo porque se siente bien con el Señor y va a cumplir el propósito. ¿Sí o no? Pero si usted está mal con el Señor y el Señor igual, porque Él es bueno y Dios no cambia, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, entonces le dice, ven, necesito que vayas y, Señor, pues que yo estoy mal, o sea, tú no vas a respaldar una oración como, o sea, no, usted no va a cumplir el propósito de Dios, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, si vamos llegando ya al punto, quiero que veamos lo siguiente, por favor. Es que esto tiene muchos puntos, definitivamente. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Josué y Miller, Job 36, 32. Acuérdese que usted es ese sacerdote. Acuérdese que usted va a hacer el sacrificio y acuérdese que es ahí donde usted puede recibir el poder divino de Dios o quedarse y no hacer nada. ¿Sí? Ok, ¿qué dice Segunda de Crónicas 7, 1 al 3? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Hasta el 3? Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Tremendo, ¿no? A veces nosotros tenemos tan en poco la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Que así tenemos esa relación con Dios y nuestro tiempo de oración es un tiempo malo, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos lo que significa la presencia del Señor, dice que Aarón, ¿qué mantenía en sus manos? ¿Se acuerda? Un incensario, y dice que hacía esto con el incensario. ¿Y qué es el incienso? ¿Las qué? ¿Aroma? ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los justos. El incienso son las oraciones de los justos. Y dice que Él mecía ese incienso en la presencia del Señor y que las oraciones de los justos llegaban a la presencia de Dios como un olor fragante y la presencia de Dios se manifestaba. Era la presencia Shekinah de Dios manifiesta. ¿Usted quiere que Dios escuche sus oraciones? ¿De verdad, verdad? ¿En serio? ¿En serio usted cree que Dios está escuchando sus oraciones? ¿En serio usted cree que usted se arrodilla o se tira al piso o simplemente levanta los ojos al cielo y le dice, Señor, escucho, defiende mi causa, y Dios lo está escuchando? Mire, todo esto del sacrificio, todo esto del lugar santísimo, todo lo es tipo y sombra de lo que Dios nos estaba dando a nosotros en bendición para decir, ore y crea que yo voy a hacer algo. ¿Qué dice Job? Por favor, miren esto tan tremendo. O sea, iglesia, porfa. Con las nubes se encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. Job 36, 32. 36, 32. Espérate que me perdí. Y 37, 3 de Job también. Apocalipsis 8, 3, 5. 37, 3. 37, 3. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Vuélveme a leer el 36 y vuélveme a leer el 37. Espera que estoy en otra versión. 36, 32 y 37, 3. 32. Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. Oh, por Dios. Uy, oiga, está escrito ahí, dice, Esta es otra versión. con las nubes encubre la luz y le manda no brillar.
interponiendo aquellas. 37, 2. 3. 3. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Y ahora quiero que leas Apocalipsis 8, 3, 5. ¿Sí? 3 al 5. Ay, yo sí, como así. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, nosotros ya tenemos entrada. Hoy nosotros somos esos reyes y somos esos sacerdotes. Nosotros tomamos nuestras oraciones, las presentamos delante de Dios, Dios las escucha y las responde. Vuelve a leer, por favor, Job 32 y Job 37 y Apocalipsis. Mire, por favor, ¿se acuerdan lo que hacía Aarón? Dice la palabra del Señor que él se presentaba allá y que mecía el incienso y que caía la gloria del Señor. Caía la gloria de Dios, se veía la gloria de Dios, o sea que Dios respondía, Dios había aceptado todo, ¿sí? Y ahora nos está diciendo, gracias, qué pena, 32. Él llena sus manos de rayos. Él llena sus manos de rayos. O sea, imagínese, por favor, imagínese usted orando y dice que Dios escucha sus oraciones. Las escucha, porque Dios no es un Dios sordo. Porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades y conoce nuestras vidas. Y dice que Él coge eso. ¿Y qué hace? Miller. Resuena por todo el cielo y sus Resuena relámpagos por todo brillan. el cielo. ¿Y qué? Sus relámpagos brillan en todas direcciones. Sus relámpagos brillan. ¿Usted alguna vez ha visto una tormenta? ¿Sí? ¿Y qué le da? Miedo. Miedo. Y uno dice, uy, no, que no caigan por aquí. Pero el Señor dice que todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja. ¿Sí? ¿Por qué se dan las tormentas eléctricas? Dígame por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Duro, sin miedo. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. ¿Sí? Ok, ahora lee, ¿ya leíste los dos? Ahora lee, por favor, presten atención, please. Mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Ok, entonces, ¿el ángel qué hace? ¿Y qué es el incienso? ¿Y qué es el olor fragante? ¿Qué simboliza esos inciensos y ese olor fragante? Las oraciones de nosotros los justos. ¿Sí? Y dice que las toma y coge más. Es como una fuerza, es como dinamita. ¿Sí? Ok, ¿y qué más hace? Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Sobre dónde? El altar. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones Imagínense de los santos. ustedes eso, ponga su imaginación a volar, a ver. Imagínense eso subiendo, o sea, usted empieza a orar y ese incienso empieza a subir delante de la presencia de Dios. Y finalmente, ¿qué sucede? Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué quiere decir eso? Si subió y bajó, ¿qué es eso? La respuesta. Ay, se acaba de ganar un chocolate, Dios mío. La respuesta. Es la respuesta. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos, ¿para qué oro?
Ay, ¿para qué pierdo el tiempo? Vigilia en la iglesia, ay, que vayan los que necesiten. ¿Ayuno? ¿Para qué ayuno? Si usted está convencido de que su oración no sirve para nada, mire, no pierda el tiempo, por favor. Pero yo le estoy demostrando cómo es de importante la oración. Y cada vez que usted le dice, Señor, el Señor dice, aquí estoy. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Ahora simplemente yo, Señor, mire, normalmente sucede que la gente dice, ay hermana, usted que Dios la escuche. Yo, ay no, ya empezamos mal. No, Dios nos escucha a todos. Somos sus hijos, somos sus hijos. Sí, partamos del principio de que somos sus hijos. Hermana, usted que Dios la... No, Dios te escucha también a ti. Dice, pero bueno, usted podría orar por ese hijo que está descarriado, por ese marido que se gasta la plata en trago, por ese jefe, por mi situación en la casa, por la salud, por la economía. ¿Usted podría orar? Claro, hermana, vamos a orar. Y elevamos una oración de 1 minuto. No de Señor de los cielos y de la tierra, tú que lo conoces todo. No, hágala así si quiere, está bien, no hay problema, pero hágala sinceramente. Porque es que la oración diaria dice que era diaria, todos los días tenía que ir, prender, hacer el sacrificio, toda la cosa. ¿Sí? Esa oración diaria es la que a mí me transforma todos los días, todos los santos días, ¿cierto? Y voy delante del Señor y le digo con esta hermana que me dice, ore por tal cosa, Señor, gracias porque tú siempre escuchas nuestra oración, Padre. Gracias, Padre, tú siempre me escuchas. Señor, trata con ese hombre, sálvalo. Sálvalo porque tú lo amas, Señor. Sálvalo porque tú prometiste, Señor, a esta mujer que si ella creía en ti, sería salvo tú y tu casa. Gracias, Señor. Está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Difícil? No. Y 15 días después me la encuentro. Hermana, ¿cómo está? Igual. ¿Cómo así? No, está peor, usted no sabe. O sea, antes se quedaba un día por fuera, ahora son 3. Le dije, no, mentira. Eso no es verdad. Porque si usted ora y le cree a Dios, Dios está haciendo algo. Y si el Señor tiene que dejarlo 3 días por fuera para tratar con él, Dios sabe lo que está haciendo. Usted confía en el Señor, pero su oración no puede ser una oración emocional. Entonces hoy amanecí con las fuerzas del búfalo y voy a orar y ayunar por este hombre porque es que Dios... No, su oración tiene que saber usted en quién está confiando. Y que Dios está escuchando su oración. La palabra del Señor, y con esto termino, dice que cuando Lázaro murió, dice que todos ya estaban reunidos frente a la tumba de Lázaro, ¿cierto? Porque Jesús los reunió a todos. Hedía, nadie creía, las cosas estaban mal, se enloqueció, este hombre no sabe lo que hace, se está metiendo en camisa de 11 varas, o sea, ¿qué le pasa? Pero todos querían ver, ¿sí? Y la oración de Jesús fue la siguiente: gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. ¿Sí? ¿Sabe qué hizo esa oración? Sí, salió derecho para el cielo, lo cogió el ángel, añadió más cosas, se las presentó al Padre y salieron rayos, truenos y relámpagos. Y Jesús dijo, muevan la piedra, y todos, ahora sí fue. O sea, este hombre no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y llega y dice, muevan la piedra. Bueno, ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. Hay una palabra en la Biblia que dice así. Dice que un padre le dijo a su hijo, lo voy a parafrasear a mi manera, ¿no? Pero está escrito, ¿sí? Pero lo voy a parafrasear. Hijo, quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto. Y entonces dice, le dijo al otro hijo, le dijo, quiero que hagas esto. Y dice que el primero le respondió, yo no quiero hacerlo.
pero lo hizo. Y el otro dijo, sí, padre, yo lo hago, y no lo hizo. ¿Les ha pasado? Eso es pura coincidencia, eso no pasa aquí, yo sé que eso no pasa aquí, eso es en otras iglesias, ¿cierto? En otras casas. ¿Quién hizo lo correcto? No quiero, pero lo voy a hacer, porque tú me lo dices, Señor. Porque yo sé que lo que tú me estás diciendo es lo correcto, porque yo sé que tú no me vas a fallar, porque yo sé, y se llena uno de motivos y razones para creerle al Señor y decirle, sí, Señor, punto, lo voy a hacer porque tú me dices que lo haga, aunque mi corazón no lo quiera, porque la palabra lo dice, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil, no quiere y es necia. Entonces esa carne usted tiene que cogerla y sujetarla en el espíritu y decirle, lo voy a hacer solo porque Dios me lo dice que lo haga. ¿Sí? Entonces cuando yo oro, queriendo o sin querer, pero oro, Dios coge esas oraciones y dice que las va a lanzar, mire, como truenos, relámpagos, ¿sí? Y van a dar en el blanco. Mire, créame que Dios sí tiene buena puntería. Dios tiene buena puntería. Usted ora y usted le pide, Señor, dale, 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 Señor, dale. Y el Señor hace ¡pum! Y Dios. Yo apunto y apunto y apunto y apunto. No, Dios sí tiene buena puntería. Él va a respondernos. Pero hoy, óiganme bien, la responsabilidad es nuestra. Ya no tiene que haber un animalito que pague. No. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer, pero ahí está el altar, ahí está. Ya el sacrificio se hizo. Entremos todos los días delante del Señor. Boa, Biblia, oración y ayuno. Mire, nada, ni el negocio que usted está esperando le va a cambiar la vida. Olvídese. Yo conozco una persona por ahí y dice, pastora, ¿será que yo puedo jugar al baloto? Digo, no pierda su platica. Está poniendo su fe en otras cosas, no en el Señor. ¿Sí? Ay, será, este es el hombre de mi vida. Es Jesús el hombre de su vida. Sí, sí, es el Señor. Él es el hombre de nuestra vida. Él es el que va a transformar nuestra vida. Pero la oración no la ponga en poco. Y que su oración, ay, se me olvidó una cosa, ¿me regalan un minuto? Bueno, que conste, no, con uno es suficiente. Hay una forma en que la palabra del Señor muestra, y aquellos estudiosos, porque hay gente que es muy estudiosa, yo no lo soy, de verdad, no, dice que había una actitud para orar. Una actitud para orar. Dice que esas eran las leyes y está en Levíticos, ¿sí? Dice, un adorador tenía que estar de pie dirigiéndose al lugar santo, componer sus vestidos, poner juntos los pies, bajar la mirada, al menos al comienzo de la oración, ¿sí? Cruzar las manos sobre su pecho, así, estar de pie como siervo ante su amo y con toda reverencia y temor. ¿Sí? Los sacerdotes, al pronunciar la bendición sacerdotal, debían mirar al suelo con respecto a la forma hacia el gran portón del templo. Porque después de que ya no estaba el tabernáculo, estaba el templo, ¿sí? Pero Dios decidió destruir esos templos hechos de manos de hombres, porque Dios ya estaba cansado de que simplemente se hicieran ceremonias y ritos. Ahí fue cuando empezaron los ayunos, las oraciones, para que nuestros corazones fueran diferentes. Y ya no hay un lugar simplemente para ir a orar. Si usted necesita entre semana venir a orar porque en su casa no puede, venga, ore aquí hay un lugar para orar, ¿sí? Hay un lugar, pero va mucho más allá de simplemente ser un rito, de simplemente ser un rito.
Segunda de Crónicas 13:11. ¿Qué dice? Y ahora sí terminé, ahora sí en serio. ¿Lo tienes, por favor? Y cada mañana y cada tarde queman holocaustos e incienso aromático al Señor. Y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. Tremendo, ¿no? Y mire lo que dice, estudiando un poquito acerca de todo lo que se movía en el templo. ¿Sabe cuántas personas estaban todos los días en el templo manteniendo que todo estuviera perfecto? ¿Sí? Pero todo se había convertido en un rito. Habían exactamente 240 levitas, 30 sacerdotes de guardia. Y tenían que mantener en el templo todo perfecto cada día, cada tarde, cada mañana y cada noche. Así tiene que ser nuestra vida. Y es una vida de oración. El día que usted deje de orar, usted ese día deja de recibir lo que Dios tiene para usted, de ser transformado. Todos necesitamos ser transformados. Y acuérdese que si el sacerdote entraba mal, moría. Moría. Hoy de pronto muchos no caerán muertos físicamente, pero espiritualmente sí. La oración es lo mejor. Le pido al grupo de alabanza que si me puede ayudar un momentico acá, por favor, y vamos a orar. Dios nos está llamando a la oración. Dios nos está llamando a buscarle y buscarle de todo corazón, ¿sí? Es ahí en ese lugar santísimo, ahí en la presencia de Dios, donde usted va a ganar las batallas más grandes, donde el poder de Dios va a salir como truenos, relámpagos y centellas en respuestas de oración para usted, para mí y para nuestra congregación. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Todo lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que he logrado, todo, absolutamente todo se lo debo al Señor. ¿Sí? Y usted también. Y usted también. ¿Sí? Reconózcalo o no, es así. Es así. Hay una canción muy linda y quiero que por favor nos pongamos de pie, porque Dios quiere restaurar ese tiempo de comunión con Dios. Acuérdese que es comunión con Él y para con Él. O sea, es necesario que nosotros, ¿sí?, entendamos que somos seres espirituales y que todo lo podemos en el Señor cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos del Señor. Cuando usted y yo entendamos que la oración que hacemos, Dios la escucha y va a transformar toda nuestra vida, todo será bastante diferente, pero bastante, ¿sí? Usted con gritos y rayos y centellas en su casa no va a cambiar a su marido, olvídese, ni a su hijo, nada, no va a mover ni siquiera una piedra, una silla, no lo va a hacer. Y puede coger la silla y tirarla, la va a dañar simplemente, pero no va a hacer nada. Pero con oración, con ayuno y con la palabra, usted va a lograrlo todo. Y todo es todo, no lo dude, no lo dude. Gracias, Señor. Yo le invito a que usted incline, como dice en Levíticos, incline su mirada al cielo, al suelo. Después la puede levantar, como el Señor lo dirija, pero hable con el Señor. Hay personas aquí que han dejado de hablar con Dios. Hay personas aquí que están aquí, pero su corazón está en otros lugares. Hay personas aquí que vienen aquí porque tienen miedo de que si no vienen algo va a suceder. Nosotros no venimos a la iglesia a que algo pase o deje de suceder en nuestra vida. Venimos a buscar al Señor, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores que le amen. Dios está buscando personas que le crean. Dios está buscando personas que crean que se pueden acercar a Él y van a recibir de Él algo que necesitan para transformar sus vidas.
Usted puede ir a otros lugares del mundo y todo lo que usted tiene lo va a acompañar. Pero usted aquí en una esquina, en un rincón, va a hacer que las cosas cambien de verdad. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que así como tú nos has llamado reyes y sacerdotes, nos has dado este título, nosotros podamos llevar a cabo, Señor, este título, Señor. No como algo que nos das, sino como algo que tenemos que hacer, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, muévete. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame. Mire, hay una cosa, y yo le invito, ¿sí? A que usted tenga un tiempo de oración con el Señor. Es solamente en este lugar donde usted va a ver reflejado. Dice que nosotros vemos oscuramente en este momento, pero que llegará un momento en que veamos claramente. Pero es solamente en ese lugar santísimo donde usted y yo vamos a ver en qué es lo que sucede en nuestra vida. Dios quiere cambiar la vida y la situación de muchas personas, de aquellos que desean y anhelan encontrar y tener un encuentro real con Él. Necesitamos un encuentro con Él. Le voy a pedir a los niños que se sienten juiciosos y que escuchen, por favor. Y todos vamos a orar. Gracias, muchas gracias. Porque este es un tiempo especial también para ustedes, niños. Es un tiempo donde Dios quiere hablar al corazón de la iglesia y quiere decirle que la ama y que la ha amado con amor eterno y que todos los días prolonga su misericordia, porque la palabra del Señor dice que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Yo le invito, cierre sus ojos, incline su cabeza delante de la presencia del Señor. No es delante de los hombres, es delante de la presencia de Dios. Y póngase a cuentas con el Señor. Tenemos que entrar a la presencia de Dios. Tenemos que verlo allí, delante de sus atrios, allá en el altar de bronce. Dice que ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Que estamos juntamente crucificados con Él. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Al lugar santo, Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor.
favor, Señor. Es aquí delante de tu presencia, Señor, donde nuestra vida puede ser restaurada, puede ser cambiada, Señor. Padre, yo te pido en este momento que sea tu Santo Espíritu, Señor, transformando nuestros corazones de piedra, Señor, y dándonos corazones de carne, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido, Espíritu Santo, que nosotros es en ese lugar donde podemos confesar nuestros pecados. Señor, obra en nuestras vidas, límpianos, Señor, déjanos entrar a tu presencia, Señor, déjanos entrar allá, a ese lugar santísimo, Señor, y déjanos, Señor, entregarte todas nuestras cargas, Señor, porque hoy tú estás recogiendo nuestras oraciones, Señor, las estás llevando a los cielos, Señor, para responder nuestra oración, Señor. Al lugar santísimo